Boda indeseada de Bárbara Cartland. Capítulo 3. Durante unos instantes sostuvieron una charla muy convencional, en la que el duque preguntó con voz aburrida cómo había sido su viaje a través de Francia, y antes que Honora pudiera contestarle, su tía lo hizo por ella. Después, con un gesto teatral y voz exagerada, Aline comentó: «Los dejaré solos unos minutos, pero no tardaré». Le lanzó al duque una mirada llena de significado y se dirigió a la puerta. Cuando ésta se cerró, produjo un pesado silencio hasta que el duque dijo: «Supongo que su tía le ha dicho que nos casaremos». «Así es, pero no comprendo, su señoría. ¿Por qué desea casarse conmigo si hasta este momento no nos conocíamos?». Le pareció que el duque se sorprendía. Turbada, bajó la mirada y se sintió temblar porque tenía miedo. «Creo que debe saber que entre familias como las de su tío y la mía, por lo general los matrimonios se arreglan». Mientras lo escuchaba, Honora notó que encontraba difícil elegir las palabras, y lo que decía no era la verdadera razón. «Pero pensaba», contestó insegura, «que incluso en esos casos es usual que los dos futuros prometidos se conozcan antes de llegar a una decisión». El duque hizo un gesto de impaciencia con la mano, y como si tomara una decisión afirmó: «Creo que si vamos a casarnos, lo mejor será que seamos francos el uno con el otro». Honora levantó la mirada hacia él. «Es lo que me gustaría y le agradecería, su señoría, que me dijera cuál es la verdadera razón de que el compromiso deba anunciarse en el periódico de mañana». «¿No se lo dijo su tía?». «No. Lo único que me dijo hace una hora cuando llegué es que usted y yo nos casaríamos». «Muy bien, le diré la verdad. Yo esperaba hacer una boda arreglada tarde o temprano, pero ahora ha surgido algo que la convierte en una urgente necesidad». Honora escuchaba con atención y él prosiguió: «Me enteré, y por cierto, fue por su propia tía quien me lo informó, de que su majestad la reina desea que me case con la sobrina del príncipe, la princesa Sophie Saxe-Coburg-Gotha. ¿Y usted no lo desea?». «Por supuesto que no. Conozco a la princesa y le aseguro que es la última mujer a la que elegiría por esposa». «Y sin embargo, está dispuesto a casarse conmigo. ¿Por qué?». Honora se dio cuenta de que su pregunta lo había sorprendido. Como si buscara una respuesta, él contestó: «Usted es inglesa y pertenece a una familia por la que siento gran respeto». «Pero con seguridad», insistió Honora, «debe haber muchas otras familias de igual categoría. Así que tiene usted mucho de dónde elegir. ¿Por qué yo entonces?». «Tenía entendido, por lo que me dijo su tía, que usted estaría de acuerdo con la boda, y además…». Se detuvo y después de una pausa, Honora preguntó: «¿Cuál es la otra razón?». «Con franqueza, debo actuar con rapidez. Sospecho que mañana, cuando esté de servicio en el Palacio de Buckingham, la reina me sugerirá que la princesa sería una perfecta esposa». La nota de dureza en la voz del duque demostraba con claridad sus sentimientos. «Así que supongo que soy el menor de los dos males», comentó Honora. El duque la miró sorprendido por sus palabras y luego dijo: «Tengo la sensación, señorita Lang, de que esta conversación no debería de haber tenido lugar, y que hacemos las cosas más difíciles de lo que ya son. La única dificultad, su señoría, reside en que no desea casarse conmigo, y yo no tengo intenciones de casarme con nadie que no ame». Si una bomba hubiera estallado a los pies del duque, no lo habría asombrado más. Estaba tan acostumbrado a ser asediado y perseguido, a que casi le suplicaran que se casara, que jamás había pensado que cuando se declarara a una muchacha, ésta dudaría en aceptarlo. «¿Quiere decir, señorita Lang, que se niega de forma categórica a convertirse en mi esposa?». «Me temo que eso molestará a la tía Aline, pero después de conocer sus verdaderos sentimientos y de saber que no soy más que una forma cómoda para que usted escape de algo que no desea hacer, mi respuesta es un firme y rotundo no». Como si no hubiera nada que agregar, se volvió y se dirigió hacia la puerta. En ese momento, ésta se abrió, y la condesa volvió a entrar en la habitación. No soportó dejar mucho tiempo solos a su sobrina y al duque. Como la joven era mucho más linda y elegante de lo que esperaba, Aline Langson sentía unos celos irreprimibles que no le permitían tolerar un instante más imaginarla junto al duque. Al ver la expresión consternada del duque y que Honora se dirigía hacia la puerta, preguntó:
¿Qué sucede? ¿A dónde vas? Honora se detuvo al mismo tiempo que el duque respondía. La señorita Lang me ha rechazado. ¿Rechazarte? Lamento si eso te molesta, tía Lynn, pero su señoría fue sincero conmigo y me explicó la razón de este precipitado compromiso, y estoy segura de que podrá encontrar a alguien más adecuado que yo para casarse con él. Trataba de hablar con calma y dignidad, pero no podía evitar que la voz le temblara y reflejara su temor. Aline le dirigió una mirada enfurecida antes de decir: «Ven conmigo, Honora. Deseo hablarte a solas». Se volvió hacia el duque para decirle: «Sírvete una copa, Ulrich. Hay una botella de champaña fría». Volvió a salir, y Honora no tuvo más remedio que seguirla a través del pasillo hasta otro saloncito que estaba un poco más adelante. Al cerrar la puerta después de entrar, la condesa, con una expresión de furia, se detuvo en el centro de la habitación. «¿Puedo preguntarte cuál es tu juego?» «Por favor, tía Lynn, trata de comprender. El duque no desea casarse conmigo ni yo con él». «¿Crees, pequeña tonta, que puedes arruinar mis planes o desobedecerme?» «No puedes obligarme a un matrimonio que está condenado a ser infeliz. Si tu arruinado padre estuviera vivo, se sentiría encantado de que te casaras con alguien de tal importancia. Eso significaría que podrías sacarle lo que quisiera sin tener que pedir prestado a otros». «No es verdad». Pero a la vez, Honora tenía la incómoda sensación de que había algo de cierto en lo que decía su tía, y que su padre se habría sentido encantado ante su boda con el duque de Tynemouth. «¿Y cómo crees tú, sin un centavo a tu nombre y nada más a tu favor que ser una Lang, que encontrarás un partido a la mitad de conveniente que el duque?» «Quien quiera que fuera, tal vez yo lo amaría». «¿Amar? Sin un centavo que tengas? Si en el convento te llenaron la cabeza con esas tonterías, solo puedo decir que el dinero de tu tío fue desperdiciado». Como Honora permaneció en silencio, la condesa adquirió una expresión de mayor fiereza al agregar: «Como es evidente que eres una tonta de remate, incapaz de pensar por ti misma, lo haré en tu lugar y te daré a escoger». «¿A escoger?» «Sí, es muy sencillo. O te casas con el duque, como yo lo planeé, o ingresas a un convento para convertirte en monja». Honora la miró con asombro mientras ella continuaba: «Y no será un convento elegante y cómodo como el que acabas de dejar. No, será el de las Hermanitas de los Pobres, institución de caridad con la que tu tío es muy generoso, y cuyas monjas se dedican a cuidar a los enfermos y a los pobres, y rezan hincadas hasta que les sangran las rodillas». Tras una pausa agregó: «Tengo entendido también que renuncian a todo lo que poseen, lo que para ti no será un problema, puesto que no tienes nada». «¿De veras sugieres que tome el velo?» «Eso tendrás que hacer, a menos, claro, que estés dispuesta a morir de hambre en el arroyo». «No es posible que hables en serio. Por favor, ¿puedes darme más tiempo para pensarlo?» «No hay tiempo. Debes decidirlo ahora. O te casas con el duque, o arreglo que mañana mismo te envíen al convento». Lanzó una desagradable carcajada antes de añadir: «Debes saber que un tutor tiene control absoluto sobre su pupilo. Así que si tu tío te envía a un convento, no habrá forma de que puedas oponerte». Miró a Honora y notó que estaba pálida y temblorosa, así que agregó con desprecio: «Decide, no tienes alternativa, y por estúpida que seas, no creo que te resulte difícil elegir». Honora comprendió que estaba derrotada. «No tengo vocación de monja, así que, si insistes, me casaré con el duque». «Has tomado una sabia decisión. Le explicaré que estabas abrumada por lo importante de su posición y que por eso lo rechazaste. Por lo pronto, aléjate de mi vista. Sube a tu habitación y no salgas de allí. El solo verte me enferma». Al quedarse sola, Honora se cubrió el rostro con las manos. Se preguntó cómo era posible que esto sucediera, pero no podía hacer nada para evitarlo. La condesa volvió al salón, cerró la puerta detrás de ella y se apresuró a acercarse al duque, que permanecía junto a la chimenea. Al verla, él comentó: «Vaya lío». «Nada de eso, mi amor. La muchacha se sintió abrumada ante ti. ¿Y quién puede culparla? Ya accedió a hacer lo que deseamos, y un lacayo puede llevar el anuncio al periódico». «Lo que quieres decir en realidad es que la obligaste a acceder». «Solo estaba asustada ante la idea de convertirse en duquesa. Oh, mi amor, si yo estuviera en su lugar». El duque sonrió, y cuando ella levantó el rostro, no pudo contenerse y la tomó en sus brazos para besarla. Cuando al fin la soltó, le preguntó:
¿Estás segura de que no hay otra cosa que podamos hacer? No esperaba que tu sobrina me rechazara. Es que le dijiste la verdadera razón por la que tú le estabas proponiendo el matrimonio. Me pidió que le dijera la verdad, y me pareció lo mejor que lo supiera ahora y por mí, y no después por otra boca. Creo que cometiste una tontería. Las jovencitas siempre son muy románticas y tienen la cabeza en las nubes. Habría sido mejor presentarse ante ella como un caballero de reluciente armadura. Debí suponer que si no me conocía haría preguntas. Si tú me hubieras pedido que me casara contigo, solo habría hecho una pregunta. ¿Cuándo? Su forma de hablar, la proximidad de su cuerpo y el fuego que ardía en su mirada provocaron que el duque contuviera el aliento. Algo en ella encendía su deseo como pocas mujeres lo habían logrado. Y sin embargo, en el fondo de su mente una voz le decía que solo se trataba de una emoción física y no de la que desearía encontrar en una esposa. Es más, si era sincero, sabía que la forma en que Aline se comportaba y aún la fuerza de sus sentimientos por él eran cosas que le habrían parecido muy reprensibles en una jovencita. No hablo de ti, Aline, sino de tu sobrina, y me siento molesto por su actitud. Déjalo todo a mi cargo. Todas las jovencitas son iguales y siempre intentan hacer lo contrario de lo que se les indica. Al percibir que el duque continuaba preocupado, agregó: Por cierto, cuando estábamos a solas me dijo que le parecías muy atractivo y que le gustaría casarse contigo, si realmente tú lo deseas. ¿Es eso cierto? Aline sonrió. ¿Crees que exista una sola mujer que no se vuelva loca por ti en cuanto te ve? ¿Y que no esté dispuesta a dar su mano derecha por el honor y privilegio de convertirse en su esposa? Hablaba de una forma muy convincente, pero para asegurarse agregó: Querido, sé sensato. Sé que es algo difícil, pero sin duda mucho mejor que tener que mirar el rostro de la princesa Sophie por el resto de tu vida. El duque se estremeció y exclamó: No cabe duda. Creo además que has olvidado lo sencillo y maravilloso que será poder vernos con más frecuencia que ahora. Como la idea la excitaba, continuó: Este fin de semana iremos con los Dawlish, como prometimos, pero creo que el siguiente deberías invitarnos al castillo Tyne. A decir verdad, creo que sería mejor olvidarnos de los Dawlish. En cuanto se anuncie el compromiso, toda mi familia deseará conocer a mi futura esposa, y para librarnos de una larga sucesión de aburridos almuerzos y cenas, terminemos con ello de una buena vez invitándolos a todos al castillo este fin de semana. Aline sonrió. Tienes razón, como de costumbre. Estás en lo correcto, y será fantástico estar juntos en tu castillo. Después de una pausa agregó: Y ahora que lo pienso, la semana siguiente George y yo debemos dar una fiesta en la casa y planear la boda. ¿La boda?, preguntó el duque. Un largo compromiso no tiene sentido. Cuanto más pronto tengamos un respetable pretexto para estar juntos con regularidad en tu castillo, será más fácil que George acepte que sería incorrecto rechazar tus invitaciones. En realidad, me sorprendió que accediera a un compromiso tan precipitado. Aline sonrió. Protestó un poco anoche y estaba muy molesto conmigo por haberte avisado de los planes de sus majestades. Pero le dije que era una oportunidad maravillosa para que Honora hiciera un buen matrimonio. Se rió antes de agregar: También lo convencí, con gran astucia, de que contigo era como me acusa de ser con él, una mujer muy fría. Entonces le ofreció sus labios y dijo con voz lenta y apasionada: ¿Me consideras fría, Ulrich? Los brazos de él la rodearon y la besó hasta que ambos ardían con intenso deseo que les impedía pensar en otra cosa más. A la mañana siguiente, al entrar a despertarla, Emily colocó frente a Honora los periódicos del día. Estaba segura de que le gustaría leerlos, señorita. En ellos se anuncia su compromiso. Honora recordó que la noche anterior, durante la cena con sus tíos, no se había hablado de otra cosa. Creo que debiste dejarme leer el anuncio del compromiso antes de enviarlo a la prensa, le había reprochado su tío a Aline cuando entraban en el salón. Lo siento, querido, pero no pensé que te interesara, y te aseguro que lo escribí con mucha corrección. Así lo espero, respondió. Y cuando vio que Honora se aproximaba a ellos, extendió la mano y preguntó: ¿Cómo estás, querida? Me alegra verte de nuevo después de tan larga ausencia. Debido a la calidez en su voz y al gran parecido con su padre, Honora corrió hacia él. ¡Qué gusto verte, tío George!, exclamó y lo besó en la mejilla. Vaya, comentó el conde al mirarla, te has convertido en una damita preciosa. Si tu padre estuviera vivo se sentiría muy orgulloso de ti. Eso espero, tío George, porque como sabes,
A papá le disgustaban las mujeres feas. Su tío se rió. Es verdad. Y siempre he pensado que mi hermano y yo logramos casarnos con las dos mujeres más lindas y encantadoras del mundo. Honora no pudo evitar la idea de que si bien eso era cierto con respecto a su madre, su tía podía ser bella, pero no tenía nada de encantadora. En realidad, para ser franca, debía reconocer que le desagradaba bastante. Espero, George, lo interrumpió su esposa, que este discurso tan bonito signifique que serás muy generoso con el ajuar de Honora. Al escucharla, Honora comprendió que la intención de su tía era hacerle notar una vez más que debía agradecer que su tío se encargara de ella, ya que su descuidado padre no lo había hecho. Trataré de no gastar mucho, tío George. Debes aparecer como corresponde a tu futura posición de duquesa de Tynemouth, respondió su tío. Algo en su voz al pronunciar el apellido provocó que Honora pensara, aunque no tenía razones para ello, que a su tío no le simpatizaba el duque. Entonces se dijo que debía estar equivocada, puesto que era evidente que el duque era íntimo amigo de sus tíos. Lograrás que Honora se sienta turbada, intervino la condesa como si temiera lo que ella pudiera decir, y abrumada al pensar en todo lo que tenemos que hacer antes de que podamos hospedarnos en el castillo el próximo fin de semana. ¿Eso haremos?, preguntó el conde. Puede parecerte aburrido, querido, pero los familiares del duque, que son numerosos, querrán conocer a la futura duquesa, y como él mismo lo dijo, es mejor despachar el asunto cuanto antes y de una sola vez. Hay algo de cierto en eso, y espero que no me comprometas a una larga serie de fiestas y cenas. Sabes que me disgustan, y además, la mayor parte de la próxima semana estaré de servicio en el palacio. Te libraré de las más que pueda, pero estoy segura de que Honora deseará contar con tu apoyo, y será mucho mejor que estés cerca de ella para aconsejarle. Al hablar, Aline pensaba que cuantas más responsabilidades lograra que adquiriera su esposo, más tiempo tendría disponible ella para pasarlo con el duque. Con una sonrisa que parecía casi sincera, le dijo a su sobrina: «Estoy segura, Honora, de que querrás sentir que puedes acudir a tu tío ante cualquier problema. No deseo convertirme en una molestia». «No lo serás, querida», le aseguró el conde. «Y sé bien cuánto añoras a tu padre. Yo también lo extraño». Todo parecía mucho más divertido cuando él estaba presente. «Siempre reía», comentó Honora en voz baja, «y creo que su risa es lo que más echo de menos». El mayordomo anunció la cena, y durante el tiempo que permanecieron en el comedor, la condesa no dejó de mencionarle al conde cuánto necesitaba Honora de su ayuda. Sabes, igual que yo, George, que todas esas envidiosas y detestables mujeres que han tratado de atrapar a Ulrich para sus hijas, se molestarán y se mostrarán ansiosas de encontrarle defectos a la pobre Honora. Estoy seguro de que eso les resultará bastante difícil, comentó el conde con inesperada galantería. Solo tú puedes cuidarla y evitar que cometa errores, y para mí será un placer observar sus rostros cuando vista a Honora con ese buen gusto del que la mayoría de ellas carece, y con trajes que muchas no pueden pagar. Su tía hablaba con tal desprecio que Honora se preguntó qué le habrían hecho esas mujeres a las que se refería para molestarla tanto. Por supuesto, ignoraba que las detestaba porque asediaban al duque. Mientras hablaba, la condesa pensó que para ella sería una tortura hacer que Honora estuviera más linda aún, pero a la vez comprendía que si intentaba disimular su belleza, lo que por otra parte sería casi imposible, sus enemigos sospecharían de que existía alguna razón para ello. Aunque ella y el duque habían sido los más discretos posibles, no era tan tonta como para suponer que los sentimientos que se tenían hubieran pasado inadvertidos para quienes los observaban con aguda atención. El duque era un placer constante para las malas lenguas, ya que sus numerosos romances les daban de qué hablar. Lo que no sabían, lo inventaban. Y Aline se había dado cuenta de que a ella la habían detestado desde el primer momento en que ingresara al mundo social y lo arrasara como un torbellino. Provenía de una familia de linaje impecable, pero que, como muchas otras, veía su fortuna disminuida generación tras generación. Como Aline poseía una belleza extraordinaria, sus padres esperaban que hiciera un buen matrimonio. Por lo tanto, con grandes sacrificios la llevaron a Londres para la temporada social, donde la presentaron a la corte del rey Guillermo IV
y la reina Adelaida. Desde el momento en que hizo su aparición en el Palacio de Buckingham, se convirtió en una sensación y opacó a todas las demás debutantes. Las invitaciones llegaron a montones a la casa que sus padres habrían logrado alquilar por una módica suma durante 3 meses, y de la cual había salido para casarse casi en medio de trompetas y fanfarrias. Más tarde, Aline había pensado que había sido una suerte que el conde de Langton estuviera en servicio como Lord Chambelán la noche de su presentación, y por lo tanto de pie junto al rey cuando ella ofreció sus respetos. Al verla, el rey había exclamado con voz que creía baja, pero que todo el mundo pudo escuchar: «Bonita, muy bonita». «El gusto de su majestad es siempre impecable», respondió el conde. Aline escuchó el comentario y cuando se levantó de la reverencia, le dirigió una sonrisa que iluminó su rostro y capturó el corazón del conde. Él y su padre se conocían y se produjo una gran conmoción cuando al día siguiente llegó una invitación para que ella y sus padres cenaran en la casa Langton. En el momento en que su madre escribía la nota de aceptación, Aline comprendió que era la oportunidad esperada. 3 semanas después, el conde se le había declarado y ella lo aceptó. A partir de entonces, su futuro cambió de una forma que jamás había soñado. En realidad, desde los 15 años, Aline ya era astuta, calculadora y con una gran confianza en su persona. Había descubierto que atraía a los hombres de todas las edades, lo que le proporcionó gran seguridad en sí misma, razón por la cual fue la debutante más alegre y menos tímida. El conde estaba fascinado por ella y todo lo que hacía, desde convertirlo en el hombre más envidiado de la corte hasta padre de 2 hijos, lo ponía más y más orgulloso, pero a la vez era muy celoso. Mas, como en sus momentos de intimidad, Aline no demostraba ningún indicio de la ardiente pasión que él había descubierto en sus amantes antes de casarse, decidió que, como era correcto y respetable en una dama, ella poseía un temperamento frío. Antes de la aparición del duque, le había parecido que 1 o 2 de los admiradores de su esposa se mostraban un tanto más obsequiosos de lo que se consideraba correcto, e incluso llegó a pensar en retar a uno de ellos a duelo. Pero Aline se había reído de él. «¿Cómo es posible que imagines, querido, que pueda fijarme en alguien que no seas tú? Además, Lord Trevor me aburre, porque no me deja en paz». Le rodeó el cuello a su esposo con los brazos y añadió: «Pero a la vez me hace sentir que aún puedo atraerte, y que no me abandonarás por una de esas fascinantes mujeres con las que pasabas tu tiempo y en las que gastabas tanto dinero antes de conocerme. ¿Quién te ha hablado de ellas? Puedes estar seguro de que existen numerosas mujeres envidiosas que están ansiosas por contarme cómo te portabas. Por eso, querido, vivo con el temor de aburrirte y de que vuelvas a tus visitas secretas a Chelsea como antes». Por un momento, el conde pareció experimentar un sentimiento de culpa, pero enseguida aseguró: «Jamás ha habido otra mujer en mi vida desde que me casé contigo. Es lo que desearía creer, pero algunas veces, como eres tan atractivo y tan rico, temo perderte». El conde estaba tan encantado por lo que ella decía, que olvidó la charla que iniciara con el fin de reclamarle su relación con Lord Trevor. Aline pudo manejarlo muy bien, hasta que el duque apareció en su vida. Ahora le resultaba cada vez más difícil ocultar su indiferencia ante los besos del conde, y su irritación cuando le repetía que veía demasiado Tynemouth. Ahora pensó que el conde ya no tendría motivos para sospechar cuando asistieran a las mismas fiestas. No le molestaría que la sentaran junto al duque en las cenas, y que no deseara charlar con nadie más si él estaba presente. También, con satisfacción pensó que por bonita que fuera Honora, y debía admitir que lo era demasiado joven e inocente como para atraer al duque. A la vez, estaba segura de que ninguna otra mujer podría brindarle la cálida pasión que ella le entregaba. «Es mío», pensó, pero con voz alta dijo: «Mañana llevaré a Honora de compras y organizaré una cena. Debes ayudarme, querido, y decirme qué familiares deseas que invite». Iniciaron una discusión, nombrando a personas que no significaban nada para Honora, aunque notó que la mayoría poseía título. Se preguntó qué pensaría el duque en ese momento y si aún la consideraría el menor de 2 males. Sintió temor al recordarlo, pero sabía que su tía no hablaba en broma cuando la amenazó con enviarla a un convento. Después de vivir 2 años en el convento de Florencia, Honora sabía que era muy diferente a los de las monjas que se dedicaban a atender enfermos y pobres.
y sin embargo, aún en Florencia, el edificio donde vivían las monjas estaba separado del de las alumnas, y muchas de ellas no tenían ningún contacto con estas. Como algunas de las ventanas de la escuela daban al jardín donde las monjas hacían ejercicio, al verlas se había preguntado con frecuencia si estarían arrepentidas de haber tomado el velo. Varios años después había discutido el tema con su madre. ¿Por qué algunas mujeres se hacen monjas, mamá? La respuesta surgió porque 2 de ellas les habían detenido en el camino para pedirles caridad. Estoy segura de que son muy bondadosas y santas, pero no puedo evitar sentir lástima por ellas. ¿Por qué? Creo que Dios deseaba, como dice la Biblia, que usáramos nuestro talento, no que lo ocultáramos. Como viera que Honora la escuchaba con atención, prosiguió. Cristo llevó la vida de un hombre común y ayudaba a José en la carpintería antes de comenzar a difundir el mensaje de Dios, su Padre. Creo que nosotros también debemos vivir una vida común y corriente, tratando de explotar al máximo lo mejor de nuestras habilidades y de hacer el bien con obras, no solo con oraciones. Debe ser una vida muy solitaria la de ellas, mamá. Tal vez me explico mal. Admiro a las monjas y, por supuesto, la oración me parece muy importante, no solo para ellas, sino para todos nosotros. Pero me gustaría que tú, queridita, vivieras con plenitud. Después de una breve risa, agregó, y eso nadie lo hace mejor que tu padre. Al mirar hacia el pasado, Honora pensó que su padre había vivido una vida plena y a su completa satisfacción. Era una molestia no contar con suficiente dinero, pero disfrutaba de todo lo que hacía. Siempre estaba dispuesto a ayudar a alguien menos afortunado que él, aunque fuera a costa de sacrificios suyos o de su esposa. No, pensó, ni él ni mi madre desearían que ingresara a un convento. Así que lo único que puedo hacer es casarme con el duque, y debo intentar hacerlo feliz. Sentía que esa era una tarea muy difícil, y se preguntó cómo sería convertirse en la esposa de un hombre a quien no solo le disgustaba la idea de tener que casarse, sino que también podía sentir un desagrado personal hacia ella. Va a ser muy, muy difícil, pensó cuando se metía en la cama. Rezó con fervor porque sus padres pudieran ayudarla. Tengo miedo, les dijo. Por favor, permanezcan cerca de mí y sean mi guía para lo que deba hacer y decir, y ayúdenme a que el duque no se irrite conmigo, como lo está la tía Aline. Tenía la sensación de que recibiría una respuesta a sus oraciones, pero solo reinaba la oscuridad. Por favor, papá y mamá, escúchenme, suplicó desde su corazón, pero esta vez tampoco hubo respuesta. Fin del capítulo 3 de Boda Indeseada de Bárbara Cartland. Si les está gustando, por favor déjenme su like y también pueden suscribirse a mi canal, es gratis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.